En lo que iniciamos, las personas que se encuentren, les quería preguntar si hay algún psicofármaco que quisieran ver para la siguiente clase. Entonces ahorita les platico. Vamos a ver am, fármacos que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad. En ese rubro también entra hipnóticos y sedantes. Y antiepilépticos estaba pensando para la siguiente semana, como dentro de los fármacos como a revisar, serían los de, el- vamos a ver, fármaco para trastorno de déficit de atención con hiperactividad y también antipsicóticos. Entonces, eso es lo que tengo preparado para la siguiente semana. Pero no sé si quieran que veamos algo en particular para que también lo añada. Entonces, si me pueden decir en lo que estamos esperando por si alguien más quiere entrar. Bien, entonces tomaré su silencio como que no hay alguno que tengan interés particular en revisar. Entonces, pues vamos a comenzar y les comparto la presentación aquí en la pantalla. Me dicen, por favor, cuando se pueda ver. ¿Ya sé? Sí, sí se ve. Bien. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar viendo antidepresivos. Para los antidepresivos hay de diversas familias, dependiendo de cuál va a ser su mecanismo de acción. Vamos a ver que no todos se usan como de forma muy frecuente. Va a depender mucho de, del tipo de tratamiento y del perfil de seguridad que tienen. Uno ya habíamos comentado la semana pasada, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina.
Y hay algunas diferencias con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y de noradrenalina, que es pues básicamente que también ayudan a que haya más noradrenalina afuera. Cuando se empezaron a utilizar varios fármacos para la depresión, empezaron a encontrar que había algunos que eran mejores que otros y que pues algunos daban efectos adversos que no eran como nada deseables. En el caso particular de estos segundos, tienen en general un mejor perfil de seguridad. Es curioso en la psicofarmacología y también, por ejemplo, en los fármacos que tienen que ver con el sistema inmunitario, que mientras más específico es un poco más complicado de trabajar de manera segura. Si uno está diseñando un fármaco, habitualmente lo que quiere es que se tenga mucha precisión en dónde quieres que llegue y que solamente llegue a un lugar y preferentemente que no llegue a otro. Por ejemplo, o sea, si yo quisiera tener un fármaco en contra de algún tipo de célula cancerígena, lo que yo preferiría más que cualquier otra cosa es que solo le llegara a la célula que está afectada y dejar en paz al resto, ¿no? Desafortunadamente, pues es así como que no es tan fácil. Entonces termina teniendo muchos efectos secundarios que pues no era el objetivo principal, ¿no? O sea, y ya ven, por ejemplo, con la quimioterapia para las neoplasias, pues que se cae el cabello, que se sienten mal, tienen náuseas, entre otras cosas. Entonces, cuando uno en la parte como farmacéutica busca diseñar un fármaco, quiere que sea muy, muy, muy específico. Ahora, el problema está en que hay ciertas partes o ciertos sistemas del cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso, que en ocasiones al ser tan específico agotas ciertos componentes o se, se incrementa demasiado la producción de un componente en particular. Entonces, eso hace que se tengan otros efectos adversos. Entonces, cuando empiezan estos tipos de fármacos inhibidores de la recaptura de serotonina, aunque son bastante buenos y bastante útiles, en la medida en la que haya demasiada serotonina, también puede tener efectos no deseables. Entonces, empiezan a buscar otras alternativas donde si disminuyes la recaptación de serotonina, es decir, que no la reciclas tan rápido, que dejas que esté más tiempo activa, pero en menor cantidad este efecto tan potente y mejor te ayudas de otro sistema que también funciona para regular el estado de ánimo, que sería la vía adrenérgica, ¿no? Bueno, noradrenérgica, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, al tener dos sistemas con un efecto parcial, puedes regular el estado de ánimo, pero ya no te aparecen efectos como tan intensos e indeseables. Entonces, eso obviamente se puede saber solo mediante ciertos ensayos clínicos controlados, ¿no? O sea, se tienen investigaciones para poder medir ciertos perfiles de seguridad y elegir qué es mejor entre uno y otro. Pero pues, bueno, va a depender mucho del historial clínico del paciente. Ahora, hay otros tipos de familias de fármacos que pueden ser los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la MAO o los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y vamos a verlos. Entonces, en esta dibujito que ven aquí, esta diapositiva, van a poder observar que en las casillas rojas vamos a encontrar los fármacos antidepresivos, ¿no? Entonces, aquí pues viene sus siglas en inglés, por eso ahí viene como MAO-I, que sería como Monoamine Oxidase Inhibitor. Entonces, en español que siempre se dice IMAO o inhibidores de la MAO.
Por acá arriba tendríamos los antidepresivos tricíclicos. Por acá a un lado tendríamos el litio, que es uno de los primeros fármacos que se llegaron a usar. Acá abajo tendríamos a inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Y de este lado tendríamos a inhibidores, perdón, me equivoqué, es inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, y los otros son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Sí, se parecen mucho, pero no es igual. Entonces, el que es solo de serotonina es selectivo, ¿sale? El que es de serotonina y noradrenalina no se le pone el nombre selectivo, ¿sale? Entonces, todos ellos van a, de alguna u otra manera, a ayudar a que, ya sea aquí arriba voy a ponerle en azul la noradrenalina, que va a ser puesta aquí en el dibujo como NE. Recuerden que noradrenalina y norepinefrina, pues básicamente es lo mismo, es un sinónimo. Y acá abajo vamos a observar la serotonina. Entonces recordamos que 5-HT es serotonina, ¿verdad? Eso habíamos dicho la semana pasada. Bien. Entonces, si se fijan, los inhibidores de la MAO van de cierta forma a ayudar que la noradrenalina se encuentre más activa, que también la serotonina se encuentre un poco más activa. Los antidepresivos tricíclicos también, ¿no? van a... Vamos a verlo con flechitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los inhibidores de la MAO. La monoaminoxidasa es una enzima que va a servir en el metabolismo de la norepinefrina y la serotonina. Entonces, al momento en el que yo bloqueo la actividad de esta, va a modificar la cantidad de cuántos neurotransmisores están degradando. Entonces, si yo la quito, entonces vamos a dejar que se esté produciendo de manera como un poco más eficiente. Bien, ahora vamos a cambiar de color. Vamos a poner uno verdecito. Tenemos, sí, porque si no, no se va a ver. Entonces, uno verdecillo. Aquí vamos a ver entonces los tricíclicos, TCA. Entonces aquí los antidepresivos tricíclicos. Por un lado, el antidepresivo tricíclico va a tener una actividad en los receptores adrenérgicos alfa 1. Si no se acuerdan qué rayos es eso, acuérdense que hay un sistema simpático y un sistema parasimpático. El sistema del estrés, que es el simpático, y el parasimpático, que es el de la acetilcolina. Ahora, el sistema simpático, el sistema de la adrenalina, de la noradrenalina, tiene receptores que se llaman adrenérgicos. Entonces, estos receptores adrenérgicos tenemos los receptores alfa y los receptores beta, ¿sí? Entonces, los antidepresivos tricíclicos van a bloquear un receptor adrenérgico alfa, ¿sí? Y esto va a hacer que se esté disminuyendo una cascada de fosforilación, y lo que va a hacer por ende sería que la possinapsis esté modificando sus funciones. Ahora, en la parte de aquí en medio podemos ver que el antidepresivo tricíclico también va a estar modificando un receptor para la recaptura de la noradrenalina. Entonces, aunque no viene en su nombre como inhibidor de la recaptura, pues también es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina. Y también podemos verlo por acá abajo, donde dice TCA, también va a estar inhibiendo un receptor para la recaptura de la serotonina. Entonces, aunque no se llama inhibidor de la recaptura de serotonina y norepinefrina, también funcionan así, ¿sí? Entonces, son muy parecidos
en su función con los primeros que habíamos comentado. Ahora voy a cambiar de colorcito. Voy a poner un azul. Ahora los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, pues van a hacer eso, inhibir el receptor que está ligado a la membrana de la presinapsis. ¿Para qué? Para que cuando salga la norepinefrina, en este caso, y quiera volver a meterse, pues no va a poder. ¿Y para qué queremos que no se meta? Pues porque al estar afuera, la noradrenalina va a llegar a esos receptores alfa y beta, que nos van a servir para que esta vía de la norepinefrina, de la noradrenalina, siga actuando. Entonces, hay una diferencia fundamental entre el inhibidor de la recaptura de norepinefrina con el tricíclico, y es la siguiente. El inhibidor de la recaptura de norepinefrina va a permitir que llegue a ambos receptores, tanto al beta como al alfa, la norepinefrina, no hay problema. En el caso del tricíclico, por su parte, va a tener otra manera de trabajar, porque como bloquea el receptor alfa, entonces el resto de la norepinefrina se va hacia el receptor beta. Entonces, sí activa la posinapsis, pero la activa solamente por una de sus vías. Y eso también trae como consecuencia algunos efectos deleterios, que ahorita vamos a ver. Entonces, básicamente, pues de uno u otro lado van a actuar en esos sitios. O sea, puedes actuar en la presinapsis, o sea, en la primera neurona, o en la posinapsis, es decir, la segunda neurona, quien recibe el mensaje. Entonces, si actúas en la primera neurona, lo que haces es el neurotransmisor que querías volver a guardar, no lo guardas, se queda un tiempo más afuera, y entonces a quien va a recibir el mensaje va a tenerlo durante más tiempo. Entonces vamos a aterrizarlo de una manera como más entendible. Va a ser una sobresimplificación, pero espero que sea pues más fácil de entender. Es, si tú tienes que regular tu estado de ánimo y te quieres sentir, vamos a decir, contento, ¿no? De manera sencilla, vas a requerir, entre otras cosas, el tener serotonina dentro del flujo de tu química cerebral. Ahora, si tienes poca producción o, tienes por alguna razón pues este desbalance entre los químicos de tu cerebro, entonces si te acabas la serotonina, entonces puedes ser que este neurotransmisor que te ayuda a estar más contento, pues no va a estar en suficientes cantidades, y entonces vas a empezar a decaer en tu estado de ánimo, ¿no? Si sientes esta sensación de desgano, de poca energía, como no quieres hacer nada, de que todo el día te da sueño, de que, o sea, ese tipo como de actitudes que te llevan a cierto punto como a la anedonia, y pues a estar como adinámico, ¿no? Va a ser porque pues una de tus neurotransmisores, que es la norepinefrina, no los estás produciendo en suficiente cantidad, o se están metabolizando tan rápido que te quedas sin ellos. Entonces, esos dos neurotransmisores, el que te pone un poco más contento y el que te pone más despierto, más activo, con ganas de hacer cosas, entonces, a ver, antes de seguir, perdón, como que se me trabó un poquito. ¿Sí me escuchan bien o cambio mi internet? ¿Todo va bien? Sí, a veces de repente se le va un poquito, pero todo bien. A ver, nada más checo rápido si estoy en la adecuada. Deme unos 5 segundos para que se cambie de... A ver, estoy de vuelta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien, sí, disculpen. Entonces, básicamente trabajamos con químicos en el cerebro, y si tienes suficientes vas a estar teniendo una buena actividad cerebral. En la medida en la que tengas pocos, entonces
pues las funciones pueden que no estén funcionando igual de bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues tienes dos opciones. O metes ese químico que te falta de alguna manera exógena, lo cual es mega complicado, o lo que haces es el que ya tienes que no se degrade, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, si fuera hipotiroideo, ¿no? No tengo monotiroidea y todas mis células del cuerpo lo necesitan, entonces es muy fácil para mí tomar levotiroxina, ¿no? Y va a absorberse por el tubo digestivo, va a estar recorriendo el torrente sanguíneo y pues ya está padrísimo, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, el asunto está en cómo hago que se meta un fármaco a mi cerebro, pero que solamente llegue a la presinapsis para que se le pase la possinapsis, pues está en chino. No, no se puede. O sea, no es posible. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa, que es la que ya está produciendo que no la esté degradando, porque es uno de los mecanismos que tiene el cerebro de que no se le vaya como, que no se le vaya como el hilo, que no se vuelva loco, ¿no? Al estar produciendo tantos neurotransmisores. Si produjera demasiados en exceso, pues podría tener una sobreestimulación e inclusive podría llegar a tener, pues quizá algún efecto como convulsivo, cosa por el estilo. Entonces, para que no suceda eso, el cuerpo tiene ciertos mecanismos que le ponen freno, ¿sí? Entonces, uno de esos mecanismos que le pone freno es el neurotransmisor que se sale de mi presinapsis, que voy a poner otra vez, o sea, este neurotransmisor, ¿no? Aquí en el número 1, que se va a salir, va a llegar a la possinapsis, ¿no? O sea, va a llegar a la siguiente neurona. Ahora, para yo estar bien seguro de que eso sí está pasando, pues tengo que tener un receptor que me diga, ¿no? Entonces la presinapsis es inteligente. O sea, por un lado dice, a ver, si me llegó, si salió o no salió. Si este receptor que yo tengo en la presinapsis se activa, entonces quiere decir que sí salió el neurotransmisor, sí lo logré, ¿no? Es como cuando tú estás hablando y el momento en el que hablas escuchas tu voz. Dices, ok, o sea, cuando estaba moviendo mi boca, sí estaba saliendo sonidos porque yo me estoy escuchando. Entonces, la presinapsis hace eso, ¿no? Dice, yo estoy sacando neurotransmisores, el que tú quieras, norepinefrina, serotonina, dopamina, etcétera. Y yo, al momento en el que me activo, digo, ok, o sea, sí lo estoy sacando ese neurotransmisor. Ahora, como lo estoy sacando, no quiero que se me pase de cucharadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues envío una señal para disminuir la frecuencia de disparo, ¿no? Y por otro lado, tiene otro mecanismo de regulación que dice, ok, yo noradrenalina acabo de salir y ahora me meto a este transportador de norepinefrina, por eso dice NET, transportador de norepinefrina, y dice, ok, entonces ya lo saqué, voy a agarrar un poquito, lo rompo y con eso obtengo dos cosas importantes. Número 1, al yo capturar un poquito, al recapturar, entonces disminuyo la probabilidad de que mi siguiente neurona, que la postsinapsis, se esté volviendo loca porque estoy mandando un montón de información. Entonces, esa es la primera ganancia. La segunda ganancia que tengo es que al momento en el que yo lo recapturo, lo rompo. ¿Con quién? Pues con la MAO. Entonces la MAO es como una tijerita, ¿sale? Entonces la MAO está encima, lo que va a hacer es ir cortando los pedacitos de norepinefrina o en su caso ir cortando los componentes de la serotonina, los separa y entonces dentro de tu presinapsis ya tienes material para hacer nueva, ¿no? Entonces es una manera en la que se asegura de que además de que no va a haber mucho, yo voy a recuperar mis materiales y voy a volver a hacerlos. Es como si estuvieras jugando con Legos, ¿no? Entonces con un Lego armo un castillito y entonces ya que lo tengo hecho, lo vuelvo a agarrar, lo desarmo y ahora hago un caballito. Y al rato hago una mesa, ¿sabes? Entonces es algo parecido. Entonces, de cierta manera, está reciclando sus componentes y vuelve a hacerlos. Ujú. ¿Hasta ahorita queda bien? Vale, perfecto. Sigamos entonces.
Sí, entonces, los medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina van a hacer que se mejore la transmisión. Entonces, al haber más disponibilidad o asegurarte de lo que estaba sacando en tu sinapsis, si le llega a la postsinapsis, entonces mejoras la comunicación y esto va a hacer que pues vayas a tener un efecto positivo con los síntomas de la persona. Ahora, aquí es importante el tener cierto conocimiento de que a largo plazo no siempre funcionan igual los medicamentos en general, ¿sale? Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que saber? Una persona que está teniendo un tratamiento antidepresivo normalmente va a tardar un poco en sentir los efectos positivos que le va a traer el medicamento, ¿sale? Entonces, digamos que cuando, o sea, si hiciéramos una gráfica, ¿no? Donde el eje de las X es el tiempo, vamos a pensar que son días o meses, y el eje de las X sería la dosis efectiva dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tú tomas tu primera medicina, haz de cuenta que hace esto y después va bajando, te tomas la siguiente dosis y vuelve a subir y vuelve a bajar, te tomas la del siguiente día y vuelve a hacer esto hasta que llegas a como vamos a decir, como un umbral efectivo terapéutico. Entonces va a depender del fármaco. Algunos pueden tardar días, otros pueden tardar incluso hasta 1 o 2 meses en que realmente tenga un efecto bueno y duradero, para que se mantenga cierto como de un rango terapéutico. Entonces la idea sería como llegar acá y puede que eso tarde un tiempo y después se mantenga ahí. ¿Sí? Entonces ya con el paso del tiempo va a mantenerse en como en este nivel. Ahora, hay otra consideración que hay que tener y es que el cuerpo siempre está muy atento con las cosas que le estás metiendo. Entonces, siempre se va a fijar que lo que tú estés consumiendo sea bueno o por lo menos sea conocido. Entonces, hay algunas cosas que entiende que no son tuyas y va a encontrar las maneras de destruirlas. Habitualmente, los dos órganos que se encargan de destruir sustancias que no pertenecen al cuerpo es, número uno, el hígado, ¿no? Es como en primer lugar. Y número dos, que también puede ayudar a eliminar, sería el riñón. Entonces, en la medida en la que tú estás consumiendo un fármaco, las enzimas del hígado, por ejemplo, van a estar rompiéndolo de manera constante. Y tiene sentido, porque si no lo haces, vas a intoxicarte con cualquier cosa que te comas. Entonces, con el paso del tiempo, el cuerpo se va a dar cuenta que un fármaco en particular está viniendo de manera muy constante. Entonces, como viene todos los días, se vuelve más experto en poder romperlo. Y eso se llama generar tolerancia. ¿Sí? O sea, vas a empezar a eliminar de manera más sencilla el fármaco. Entonces hay ocasiones en que una dosis que antes era estable, de repente puede empezar a caer, ¿sí? Con el paso de los días. Y esto hace que necesariamente tengas que estar teniendo como un seguimiento. Entonces, es importante que las personas que están teniendo algún tipo de medicación tengan su seguimiento con el psiquiatra o, dependiendo del caso, también con el neurólogo, ¿no? Si no es así, con el paso del tiempo, la dosis va a empezar a ser menos efectiva, va a regresar abajo del umbral de la efectividad que deseábamos, y eso va a depender mucho de cada persona. Hay por genética ciertas
diferencias entre las características de metabolización. En general, la población latina somos unos que denominan acetiladores lentos, es decir, en general el metabolismo no es tan rápido. Entonces, romper fármacos no es tan fácil, nos tardamos un poquito más. En ese sentido, es mejor para un tratamiento a largo plazo como este, pero también hay que empezar con las dosis mínimas efectivas. Entonces, aunque supongo que no van a estar prescribiendo fármacos, sí es importante de repente alertar al paciente de que no modifique los días de las dosis ni tampoco los horarios, y no vaya a moverle ni para arriba ni para abajo, porque podemos estar brincando de estos umbrales efectivos de este tratamiento. Entonces, si es una persona, como les digo, de origen latino, muy probablemente requiera una dosis más baja en promedio, pero pues va a depender mucho pues de la persona, ¿no? Y por eso es importante que se tenga como seguimiento para saber si es necesario subir o bajar la dosis. ¿Sale? ¿Aceptamos bien? Bien, entonces, volviendo a las bullets de la diapositiva, a ver, me voy a poner mis audífonos porque empezó a llorar mi bebé. Entonces se va a escuchar mucho en el micrófono. ¿Me escuchan? Bien, entonces, cuando solamente se utilizaban inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, uno de los precursores de la serotonina, que es el triptofano, empezaba a agotarse, ¿sí? Entonces, yo hace rato les decía, si tú recapturas el neurotransmisor que estás usando, te aseguras de que de manera constante sigues teniendo los materiales que estás usando. Entonces, si estás jugando con 100 Legos y cada que haces un neurotransmisor y los sacas, vas a recuperar con tú unos 8, entonces de poquito a poquito te quedas sin 2, sin 2, sin 2, sin 2, ¿sale? Que realmente es poco, con alimentación y el paso de los días, con que vayas a dormir, etcétera, se van a recuperar. Pero si todo el tiempo, como es tan selectivo ese medicamento, no te está dejando recuperarlos, entonces vas a perder tus piezas más rápido de la que los armas. Entonces, eso era lo que yo les comentaba hace rato, o sea, justo cuando empiezan este tipo de medicamentos tienen estos problemas porque empieza teniendo un efecto terapéutico muy bueno y después empiezan a disminuir su efectividad porque van a comenzar a agotar sus recursos, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que eres como un carpintero, ¿no? Y entonces haces un guardarropa y después dices, pues ya no lo quiero, pero puedo ocupar mis tablas. Entonces lo desarmas y ahora haces una mesa. Y ahora dices, bueno, ya compré otra mesa, entonces estoy donde la quiero, la desarmas y ahora quieres hacer unas sillas. Cada que tú vayas a desarmarlos, vas a perder material. O sea, porque no puedes como el 100% ahora convertirlo en el siguiente objeto. Sabes, como que siempre te va a sobrar un poquito y se vaya a la basura. Entonces lo mismo pasaba con estos neurotransmisores que al no estar recuperando suficientes materiales, pues también se estaban quedando sin este precursor y por lo tanto, pues otra vez podía haber como esta remisión del tratamiento y volvió otra vez la facilidad de tener problemas depresivos, digo, porque ustedes saben que pues el medicamento solo no lo es todo, ¿no? Entonces, pues digo, es algo que ayuda, ¿no? Pero pues bueno. Entonces, por eso, aquí es que vemos que al no ser tan selectivo, pues de repente puede ser mucho más, pues más útil para evitar esto. Sí, levantaron la mano. Dígame.
Sí, yo, esta parte del que baja en la efectividad, ¿no es a lo que le llaman que el cuerpo crea cierta resistencia o que se va adaptando al medicamento? Ujú. Sí, hay varios tipos de formación de resistencias. Entonces, por un lado, tienes la actividad de las enzimas hepáticas, que son las de citocromo. Luego también tienes algo que se llama regulación a la alza y a la baja. ¿La ubican? ¿Saben qué es eso? Hagan de cuenta que aquí les voy a dibujar una presinapsis y le voy a dibujar una postsinapsis, ¿va? Ahora, tienes un neurotransmisor, el que tú quieras, neurotransmisor circulito, ¿no? Entonces, el neurotransmisor circulito se sale al espacio sináptico y tiene que ser recibido por el receptor paracirculito. Ahora, si yo tengo muchos circulitos todo el rato, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta siguiente neurona, esta postsinapsis, se va a estar activando a cada momento. Como un mecanismo de defensa, por si acaso llega a ser demasiado, entonces lo que tienen es una especie de mecanismo que se llama receptores a la baja. Entonces, por ejemplo, este de aquí, que estaba recibiendo los circulitos, de repente va a guardarlo. Entonces aquí le voy a poner un tache de que lo acaba de eliminar. ¿Sí? Lo voy con otro color para que se vea bien. Entonces, este de aquí lo elimina. ¿Cómo lo hace? Lo mete hacia adentro de la presinapsis y lo tiene guardado. O lo rompe adentro de ella y utiliza sus componentes. Entonces, si antes tenías dos receptores para circulito, como tienes tantos circulitos en la parte de afuera, lo que va a hacer es, mejor tengo uno, porque si me está activando a cada rato, pues con que me active uno, con eso va a ser suficiente. Entonces, se puede generar resistencia utilizando este tipo de actividad. También hay una al contrario. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos el otro escenario? Entonces, si yo tengo igual esta presinapsis y esta postsinapsis, y nada más tengo un receptor, aquí vamos a poner ahora un receptor para cuadrito, ¿sí? Y tenemos aquí el neurotransmisor cuadrito. Entonces, si tengo muy poquitos afuera, entonces el otro tenía como 5 o 6 circulitos, aquí nada más tengo 2 cuadritos, entonces me van a faltar. Siento yo posinapsis, que estoy siendo muy pocas veces excitada, no me están trayendo casi sinapsis, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es un mecanismo que se llama receptores a la alza. Entonces, como hay muy poco, ahora lo que voy a hacer es poner otro receptor para cuadrito y ahora, aunque nada más tengo 2 cuadritos allá afuera, pues tengo 2 receptores, así que los 2 se van a llenar y ahora se va a activar más veces. ¿Sí? El sistema nervioso hace mucho eso. Bueno, en general la mayor parte de las células lo hacen, pero bueno, estamos hablando de psicofarma, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades las haces de manera constante cuando hay mucho o cuando hay muy poco. Entonces, estos tipos de actividades son los que son responsables, entre otras cosas, que existan como efectos de rebote o en el caso del uso de fármacos o sustancias, también pueden ser los causantes de estos, ¿cómo se dice en español? Withdrawal syndrome, síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, de repente están acostumbrados a tener un montón de receptores, ¿sí? Porque también puede pasar eso. Pueden hacer un sistema de receptores a la alza porque hay demasiados afuera y no los pueden meter a ningún lado.
A ver, ahí les va. Porque este va a ser al revés del que les dije. Pues que hay de todo aquí en el cuerpo y entonces ahí estaban las complicaciones, pero ahorita lo entendemos fácil, ¿sale? Estamos pensando que fue un neurotransmisor normal tuyo, ¿sí? Entonces este neurotransmisor normal tuyo, como puede ser el circulito, en el momento en el que se sale, habíamos dicho que también se recaptura. Entonces, aunque a la postsinapsis le va a llegar el neurotransmisor, de todas maneras, tú vas a estar seguro que tienes que regresar algunas de estas bolitas para la presinapsis, porque si no se van a quedar muchos afuera. Entonces, en un caso normal, harías una actividad de receptores a la baja, pero si hay demasiados, no pueden estar en el espacio sináptico todo el rato. Entonces también puedes generar un mecanismo de receptores al alza para ayudarte a que se metan más y entonces no se queden tantos afuera. Entonces va a depender de la naturaleza de la situación. Y eso también, como les digo, puede dar como consecuencia problemas de adicción. Porque cuando ya no tienen la sustancia que estaban consumiendo, tienen un montón de receptores ávidos que están todo el tiempo con mucha hambre, por decirlo de alguna manera, están comiéndose tus neurotransmisores y ya no te quedan más, ¿no? Entonces como necesito, porque si no lo consigo de manera exógena, no hay manera en la que yo me sienta bien, ¿sí? Entonces, pues sí, así funciona esto. Sí, respondí satisfactoriamente a tu pregunta. ¿Sí? Ay, qué bueno. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, hablando de los inhibidores de la recaptura de serotonina, pues van a estar mejorando la eficiencia terapéutica. Aquí, bueno, me voy a brincar porque ya dijimos mucho del mecanismo de acción. Vamos a también a ayudarnos con algunas inducciones con factores como de crecimiento, no en número, pero sí para sus conexiones de las neuronas. Y también se ha observado que hay una neurogénesis incrementada en el hipocampo, que es como de las pocas zonas que sí puede tener replicación neuronal en un adulto, ¿no? Entonces, pues todo se escucha muy bien, con excepción del pequeño detalle que habíamos comentado, que es que a la larga, pues puedes tener mecanismos adaptativos que vayan a hacer que de poco a poco estos medicamentos vayan empezando a tener como sus fallas, ¿no? Digo, va a depender del caso, pero pues idealmente sí hay que tener como objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, que no se queden como esperando que toda la vida vayan a tener terapia, ¿no? Por la misma situación, ¿no? Bueno, ustedes sabrán más que yo, igual estoy diciendo algo que no es, pero pues sí, ¿no? Debería haber como ciertas metas para que no esperemos que todo el tiempo esté, pues, teniendo estas actividades circulares en lo mismo, ¿no? Bien. Aquí, el estar activando no solamente los receptores, por ejemplo, de serotonina, sino también de noradrenalina, le va a dar ciertos beneficios, como los que les decía que les da más drive, ¿no? Les da, se van a sentir más despiertos, con mayor actividad. Y en ese sentido también hay que ser un tanto cuidadosos, no especialmente con este medicamento, sino con algunos otros. Hay algunas personas que están deprimidas de manera como muy profunda y algunos tienen ideaciones suicidas, otros ya tienen como planes estructurados. Entonces, lo único que los detiene es que se sienten tan mal que no se pueden mover o no se quieren mover, vaya. Entonces, si uno se le da un medicamento que le dé como mucho drive y que lo ponga activo y lo despierte, pero pues no estás atacando el otro problema, pues ahora sí va a tener energía para hacerlo, ¿no? Y entonces, pues sí, también hay que tener cuidado con eso. Bien,
En el caso de los antidepresivos tricíclicos, habíamos dicho que van a actuar por ambos mecanismos, tanto noradrenalina como serotonina. Habíamos visto que bloquean también los receptores adrenérgicos, los alfa, especialmente los alfa 1, y también tienen otras actividades en otros sistemas. Habíamos visto, si se acuerdan, la semana pasada que había también una vía que era la histaminérgica y otra vía que era la colinérgica muscarínica, ¿no? Entonces, de manera indirecta, también van a estar afectando los otros sistemas que habíamos visto la semana pasada. Habíamos dicho que era dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, histaminérgico y colinérgico, ¿no? Entonces, estos de aquí van a activar, o sea, van a actuar directamente noradrenalina y serotonina, pero indirectamente en otros dos. Perdón, en otros tres. Entonces, el efecto que van a dar en general por su potencial, vamos a decir, de efectividad antidepresiva, se requiere de tiempo, como se había dicho, dependiendo del medicamento, es que tan largo de repente se ven algunas actividades positivas, en este caso van a requerir semanas. Y como actúa en tantos sistemas, va a tener muchos potenciales efectos adversos y por eso es que los tricíclicos casi no se ocupan, y cuando se ocupan habitualmente no son los de primera elección. Entonces, hace rato ya les había dicho, si eres muy específico, tan específico, en especial en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico, vas a tener problemas. Ahora, te vas al otro extremo, si eres tan inespecífico, entonces vas a tener tantas actividades de todos los sitios que puede que también tengas problemas. Entonces, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la alumbre, ¿no? Entonces, no demasiada especificidad excesiva, pero tampoco tanta inespecificidad porque si no, no nos va bien. Entonces, ahí irle regulando. Bien. Entonces, algunos se llegaron a utilizar para tratamientos para la psicosis, por ejemplo. También en dosis bajas para problemas de insomnio. Y cómo va a tener cierta participación la vía del dolor con estos sistemas en los que está influyendo. También se utilizaba como un tratamiento coadyuvante para algunos cuadros de dolor. Igual, va a depender del tipo de enfermedad, porque pues obviamente pues, si te duele de repente la cabeza, pues igual te tomarás una aspirina, no te vas a tomar un antidepresivo tricíclico. Aquí tiene que ver con otros mecanismos para dolor crónico o para algunos problemas de dolor central. Se llaman tricíclicos, pero como pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda, pues tienen 3 anillos, ¿no? Entonces tienen ahí 2 anillos bencénicos y uno en el centro. Y hablando de efectos adversos, pues ahí, fíjense nada más las cosas que podemos tener, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que es uno de los más comunes. La imipramina también es de los más comunes. Los otros dos se recetan menos. Digo, pues existen, ¿no? Y hay muchos más, pero esos son como los más comunes que les quise señalar. Todos van a actuar donde dijimos y fíjense entonces, vean, el potencial de sedación es bastante alto. Eso es bueno en algunos casos, ¿no? Por lo que les decía, por ejemplo, del manejo del dolor. Ahora, el problema es que puede dar, si no se regula, depende del paciente, las susceptibilidades, etcétera, también puede como efecto secundario aparecer convulsiones, hipotensión, ¿no? Algunos efectos anticolinérgicos, es decir, que vas a tener más síntomas del estrés, ¿no? Entonces, si tienes un efecto colinérgico o parasimpático mimético, entonces vas a tener más actividades
de la digestión, producción de saliva, de jugos gástricos, etcétera, pero si tienes un efecto anticolinérgico, entonces va a tener los síntomas que son propios de la ansiedad, ¿no? Que son propios del estrés. Entonces va a tener palpitaciones, frecuencia cardíaca aumentada, sequedad de boca, sudoración, palidez, etcétera, ¿no? También uno de los que son como importantes, efectos adversos a nivel cardíaco, y no solo con sino con todos. Y te digo, los efectos adversos no son bonitos ningunos, pero hay unos peores que otros. Y especialmente los cardíacos, pues los quieres evitar, ¿no? Entonces, por eso les decía, no es como lo más común que se manden estos. Casi siempre están como en terceras o cuartas, quintas elecciones, ¿no? Primero vas a utilizar otras cosas. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, si de repente dentro de la historia clínica tenemos un paciente que tiene uso de algún medicamento antidepresivo y de repente está pues constantemente diciendo que se siente angustiado, con respiración más rápida, palpitaciones, etcétera, pues bueno, sí probablemente sea que, pues ya saben, depresión y ansiedad están sumamente ligados, pero también no habría que descartar la posibilidad por ahí que hubiera un efecto adverso de un medicamento que esté consumiendo, ¿no? Entonces, pues eso puede ser, especialmente en convulsiones de novo, ¿no? O sea, si no tenía ningún antecedente de convulsión, pues sí tenerla y tener un fármaco utilizado en ese momento, sí es muy sugerente de que se tenga que revisar si se tiene que quitar ese fármaco, porque si nunca lo tuvo y ahora lo tiene y tiene un medicamento tomándose, entonces sí hay que revisar que sea ese medicamento. Normalmente primero se retira, luego se hace algún estudio como un electroencefalograma para ver si el foco epiléptico estaba a pesar del medicamento. Entonces ya se sabrá si tenía antes como esos pequeñas susceptibilidades de epilepsia o algún foco epiléptico que habían dejado pasar porque no era clínico, y con el medicamento pues ya afloró. O la otra es solamente fue por efecto del fármaco y el paciente no tiene más nada y solamente con cambiarle la medicación ya no le va a volver a pasar. Entonces, ¿eso quién lo determina? Pues el neurólogo. ¿Sí? Digo, cuando tiene síntomas de convulsiones, es como muy sencillo dar recomendaciones, ¿no? Porque es bien obvio. El problema son todos los demás, ¿no? Que pues es difícil de poder saber si es o no es por un fármaco. Bien. Tenemos otros por acá y también en general, si se fijan, por lo menos todos más o menos tienen alteraciones a nivel cardíaco. Sí, de manera, pues, patente ahí, medio frecuente, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con estas medicinas. ¿Sale? Bien. Luego, los inhibidores de la MAO se parecen en potencia y también, pues, más o menos tienen ahí los mismos neurotransmisores que habíamos comentado. Entonces, aquí se parecen un tanto a los tricíclicos. También se parecen a los tricíclicos que pueden tener varios efectos adversos. Tampoco son como los primeros para elegir en un tratamiento antidepresivo. Pero llegan a tener ciertos momentos para brillar, ¿no? Entonces, no están, o sea, no como para crucificarlos y satanizarlos, pero sí se tiene que tener mucho cuidado, especialmente los inhibidores de la MAO son de especial cuidado porque muchos medicamentos tienen interacciones, porque eso, ya estamos entrando ahora a otra área. Entonces, tenemos un medicamento que puede ser por sí mismo hasta cierto grado sociotóxico, pero tenemos otro medicamento, estos en especial, que
con la presencia de otros fármacos pueden llegar ambos a dosis que pueden ser tóxicas. Porque la MAO, esta enzima, la monoaminoxidasa, no solamente se encuentra en las neuronas, se encuentra en cantidad de células. Y tiene muchas interacciones medicamentosas. Entonces, pacientes que tengan algún tipo de medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa, siempre les tienen que estar diciendo al médico cuando vaya a pedir su receta, que consume eso. Porque hay un montón de fármacos que hacen efectos negativos, se suman, se potencian y pueden hacer cosas feas. Y especialmente en ellos no es conveniente, bueno, en nadie es conveniente, pero más en ellos que se automediquen. ¿Sí? Entonces es un problema. Y pues bueno, aquí en México la automedicación está a la orden del día. O sea, antes de preguntarle al médico, primero le preguntan a la tía. Y si no está la tía, le preguntan a la mamá. Y si no está la mamá, le preguntan a la abuela. Y si no está ninguna de las tres, entonces llevan al doctor. Entonces, pues, sí es como un O problema, lo ¿no? buscan en Google. Ándale, sí, ya tenemos otro problema. Sí, sí es verdad. Sí, entonces sí es un problemón. Pues, pues miren, pues ahí viene en la diapositiva justo lo que les acabo de decir, tal cual. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con estas por su potencial de interacciones. En este caso, como ven, no hay tanto problema en el caso, por ejemplo, de convulsiones o problemas cardíacos. Esto no lo tiene, pero sí las interacciones medicamentosas sí pueden hacer que otro fármaco que sí tenga ese potencial de efecto secundario raro lo empiece a presentar de manera más frecuente. ¿Sí? Aquí nada más había algunos problemas de disfunciones sexuales, ¿no? Pero tampoco es agradable. Aquí también hay algunos medicamentos que se recetan con cierta reserva dependiendo por ejemplo, del paciente. Entonces, estos medicamentos y también uno que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, que disminuyen como la potencia de latido cardíaco, no se sugieren en individuos jóvenes, especialmente varones, por el riesgo de tener impotencia sexual. Entonces, si ya de por sí estaba deprimido, y luego no puede tener relaciones sexuales para deprimir más, ¿no? Entonces, hay que valorar, ¿no? En ese caso, qué tan conveniente es utilizar cierto tipo de fármaco o mejor otro, ¿no? Entonces, digo, en el caso de la fenelcina, del propranolol, ¿no? Que es uno de estos fármacos que sirve para la insuficiencia cardíaca. En general, bueno, ya para otros tipos de antidepresivos que no se pueden encasillar en los grupos que acabamos de ver por sus mecanismos de acciones que son un poquito diferentes, tendríamos por un lado a la atomoxetina, que la vamos a ver la siguiente semana, que tiene un perfil de seguridad bastante bueno, solamente actúa con norepinefrina. El embupropión, que va a actuar con norepinefrina, pero también con dopamina. Aquí el problema es el riesgo de convulsión. Y la duloxetina, que también actúa con norepinefrina y serotonina, que también tiene un buen perfil de seguridad. Pero estos usualmente se usan casi que para otras cosas. No tanto ya para depresión, aunque tienen un efecto antidepresivo. Como les decía, la mayor parte de los medicamentos, que en general de todos, pero pues bueno, estamos hablando de estos, van a utilizar enzimas muy parecidas. ¿A qué me refiero? Dentro de tu cuerpo vas a tener ciertas zonas donde se van a romper los medicamentos. Habíamos comentado del hígado y el riñón. Ahora, el hígado tiene cierto grupo de enzimas, de estas tijeritas para cortar fármacos, que se comparten para romperlos. Haz de cuenta que tú estás en una mesa, estás haciendo un trabajo de equipo y entonces tienen que hacer
para el Día de Muertos tienen que hacer como su papel picado, ¿no? Y entonces son 4 las integrantes de este equipo para hacer sus adornos, pero nada más tienen 2 tijeras. Entonces se van a tener que compartir. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a tardar más. Aunque son más eficientes 4 que 2, mientras no tengas más tijeras, pues de todas maneras el trabajo se va a ir acumulando y va a estar un poco más lento. Ahora, lo mismo va a pasar con los fármacos. Entonces, los fármacos necesitan en muchas ocasiones las mismas enzimas para ser rotos, y cuando tú juntas uno u otro fármaco, entonces le tienes que pedir prestada las tijeras. A ver, ya pásame, es que eso utilizaste mucho rato, ahora me toca a mí. Entonces, si un medicamento está pasando por el torrente sanguíneo, quiere ser destruido, pero no puede porque están destruyendo otra cosa, entonces va a seguir su curso y va a seguir en la sangre. Y ambos fármacos pueden tener dosis mucho más altas de lo esperado para una dosificación normal en sus horarios habituales. Entonces, por ello, uno, no se pueden autorrecetar, no se pueden automedicar. La otra, no pueden estar combinando fármacos a la menor provocación, tiene que ser bajo prescripción médica o por lo menos bajo consejo médico de su médico tratante. Y la otra es, tienen que estar absolutamente seguros de que tienen una oportunidad sin riesgo de consumir alcohol o cuánto sería lo máximo que pueden hacer. Porque el alcohol también es una sustancia exógena y también requiere del citocromo P450 del hígado para poder ser destruido. Y si estás tomando alcohol y está teniendo un fármaco que utiliza la misma enzima, entonces lo que va a pasar es que, además de que te vas a poner más borracho y más rápido, y te vas a dar resaca todavía más fuerte y más pronto, vas a estar más tiempo con el alcohol en la sangre, vas a estar más tiempo con el fármaco en la sangre, y los dos pueden llegar a estar en efectos tóxicos y el hígado puede sufrir, ¿sí? Hay algunos casos de hepatitis de forma como aguda, ¿sí? Con la combinación de alcohol y algunos fármacos. Entonces, abusados con eso. Bien. Ahora, como habíamos dicho hace rato, y ustedes pues lo ubican mejor que yo, síntomas de ansiedad y depresión pues están pues muy entrelazados, ¿no? Hay especial como interés en el trastorno distímico, el trastorno de pánico, la agorafobia, el TOC, alteraciones alimentarias. Y por ello, junto con ese mismo tema, vamos a platicar un poquito acerca de ansiolíticos, de hipnóticos y sedantes que pues casi que entran dentro del mismo grupo. Habitualmente en libros de farmacología, ¿no? Así como este de aquí. Está bonito. Luego les paso el dato. Los ansiolíticos están como en un grupo y los hipnóticos y sedantes están como en otro en algunas ocasiones, pero pues son los mismos fármacos, entonces pues ya. Porque tienen efectos que sirven para las 3 cosas. Ahora, cuando estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de los síntomas del estrés, ¿no? Entonces, los síntomas del estrés son los que están dados por la acción de la adrenalina y la noradrenalina dentro de nuestro cuerpo. Y tiene que ver con, 1, el incremento de energía y 2, el incremento de movimiento. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, si yo quiero generar más energía y quiero para ello mover mi cuerpo, entonces tengo que activar ciertos sistemas. Si yo soy un sistema que es hidráulico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tiene una bomba de agua que es el corazón, entonces necesitamos que vaya más rápido y que lata más fuerte, ¿no? Entonces los síntomas que veríamos sean taquicardia, taquipnea también, porque mientras más rápido vaya el corazón, más rápido tienes que respirar. Mientras más energía produzcas, incrementa la temperatura, ¿no? Entonces hay cierto grado de hipertermia. Si incrementa la temperatura, hay sudoración, ¿no? Si necesitas la sangre dentro de tus vasos sanguíneos más profundos y no los superficiales, entonces va a haber vasoconstricción. ¿Y cómo lo vemos? Con palidez, ¿sí? Si estamos teniendo este corazón latiendo
tan fuerte, va a sentir palpitaciones. Si va a sentir palpitaciones y no está moviendo, va a sentir opresión en el pecho, ¿sí? Y esa sensación como que no es real, pero pareciera como que tiene dificultad para respirar, ¿no? Entonces serían como los síntomas del estrés. Y cuando eso ocurre, hay una gran angustia, ¿no? Entonces, cuando hay estos síntomas del estrés, normalmente las personas se preocupan mucho, ¿no? O sea, pueden llegar a un estado de un ataque de pánico porque sienten que se van a morir, ¿no? O sea, si tú estás de repente como tranquilo y de buenas a primeras estás sintiendo que tu corazón late un montón y que sientes una opresión en el pecho, lo primero que piensan es, me estoy infartando, pero pues no. Si tienes dudas de si te estás infartando o no te estás infartando, nada más tienes que responderte esta pregunta. ¿Puedes respirar? Si la respuesta es sí y no te falta el aire, entonces no te estás infartando. Es diferente que sientas opresión en el pecho. Vamos a ver la diferencia para que les quede claro a ustedes y también se las puedan decir a sus pacientes en un momento dado. ¿Sale? O sea, una cosa es que sientes palpitaciones o presión en el pecho, pero si tú metes aire, no sientes como si algo lo bloqueara. ¿Sale? Ahí es donde está la diferencia. Cuando alguien se está infartando, el corazón y pulmones están íntimamente conectados. Hay una falla en el transporte de sangre y oxígeno. Entonces, la persona que se está infartando, además de que siente todos estos síntomas, siente que no puede respirar, o sea, siente que de verdad le falta el aire, o sea, que está haciendo intentos por meter aire y no puede, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. Y va a incrementar si se intenta mover y va a disminuir si se está quieto. Y habitualmente la ansiedad es al revés. Cuando estás en un estado de ansiedad, de un estrés bastante fuerte, entonces lo que tienes que hacer, como tu cuerpo está diseñado para tener esta reacción, para generar energía y moverte hace que a veces disminuyan los síntomas. En el caso de un infarto, no, porque si estás infartando y tú le exiges más a tu corazón que trabaje más fuerte, pues el infarto se va a hacer más grande y no te va a dar energía para eso. Entonces, como que se quieren mover y se sienten que se van a desplomar, no pueden, ¿sí? O sea, sienten que... es curioso porque vienen los textos como sensación de muerte súbita, ¿sí? O sea, como que está a punto de morirse, literal. Así viene. Entonces, bueno, esos síntomas pueden ser aliviados con los ansiolíticos y por eso estoy diciendo todo esto, ¿no? Para que si a alguien le quedaba claro o no le quedaba claro, pues ya lo podemos estar repasando aquí. Entonces, esos síntomas van a disminuir y eso va a hacer que tenga una gran mejoría, porque, como les digo, estas sensaciones negativas pueden hacer que esté pensando que se está muriendo cuando pues no, pero pues es real esta sensación y pues hay que entender, ¿no? A los pacientes hay que ser empáticos. Si a alguien le ha pasado, pues me dará la razón, porque no es agradable. Bien, ahora, eso es en la parte de la ansiedad y como ansiolítico. Ahora, los efectos que pueden tener esos ansiolíticos también pueden ser sedantes. ¿Y qué es un efecto sedante? Bueno, sería uno, la disminución de la actividad general. O sea, estamos hablando de actividad neural, estamos hablando de esta actividad de estar como que tú sientes que te puedas mover de manera libre, va a disminuir la excitabilidad neuronal y en general va a relajar o tranquilizar a la persona que lo está recibiendo. Entonces, en general, si no es un efecto muy potente, pues es agradable si lo que estaba sintiendo era algún malestar. Ahora, es diferente el efecto sedante del efecto hipnótico, porque se confunde a veces uno con esa palabrita. Uno a veces piensa que un sedante lo que hace es dormirte, pero no. El efecto hipnótico es el que hace que te duermas, ¿sale? Entonces, uno te está relajando y el otro te está durmiendo. Entonces, el hipnótico hace que produzca somnolencia. Y aquí
la virtud de ciertos fármacos es que se puede revertir. Entonces, no es exactamente estar dormido tal cual de forma normal, pero es muy parecido y en el electroencefalograma, pues las ondas son en general las mismas de cuando uno está durmiendo. Hay algunos fármacos que tienen más efectos sedantes, otros que tienen más efectos hipnóticos. En general, para los ansiolíticos, casi siempre tienen de las dos, pero va a depender mucho de la dosis. Entonces, digamos, primero, para los ansiolíticos especialmente, está como el efecto ansiolítico, que es lisis es ruptura, entonces es de romper la ansiedad, que sería después, o viene en siguiente momento, un efecto sedante para llegar a un efecto hipnótico que puede tener varios grados de profundidad. A lo que voy puede llegar al coma. Entonces, dependiendo del fármaco, es como se usa para diferentes cosas. Ahora, estos medicamentos, ¿cómo van a actuar? Para poder entender cómo actúan, primero tenemos que tener estos dos conceptos que habíamos también platicado la semana pasada, bien claros. Entonces, de las pocas cosas que se van a acordar después, espero, de estas clases, espero que por lo menos sea que el excitador más importante del sistema nervioso es el glutamato y el inhibidor más importante del sistema nervioso es el GABA. Y hay otros más, ¿no? Pero estos son los más importantes. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque las benzodiazepinas, porque los barbitúricos tienen que ver con el efecto GABA. Son inhibidores, ¿sale? Bien. Si alguien tiene un ataque de pánico, por ejemplo, uno de estos como trastornos de ansiedad, se pueden utilizar algunos de los ansiolíticos que vamos a decir. En algunos casos, de forma como muy aguda, también se pueden llegar a utilizar otros medicamentos como los simpaticolíticos o antagonistas beta, como le quiera decir, o antagonistas adrenérgicos, o dices que tiene un montón de sinónimos. Entonces, ¿por qué? Porque disminuyen la actividad del sistema nervioso simpático, disminuyen el estrés. Entonces, tú puedes disminuir la ansiedad disminuyendo el estrés o puedes disminuir la ansiedad inhibiendo a la persona. ¿Sí? Entonces, se pueden utilizar algunas de las dos. Entonces, si la persona está súper estresada y tiene mucha adrenalina en su cuerpo, ¿qué es lo que haces? Pues metes un fármaco que disminuye la secreción de la adrenalina. Eso haría un antagonista adrenérgico. O la otra cosa que puede hacer, pues ya le salió la adrenalina, está por todos lados, donde nos importa que se vaya bajando es acá en la cabeza, ¿no? Entonces, que disminuye el nerviosismo, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que vas a hacer es activar el receptor de GABA. Y el receptor de GABA va a utilizar como material de trabajo el electrolito cloro, ¿sale? Entonces, tenemos distintos electrolitos en nuestro cuerpo. Normalmente cuando metemos a una célula sodio, la estamos despolarizando, es decir, la activamos. Pero cuando le metemos cloro, entonces la estamos hiperpolarizando, es decir, la desactivamos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan más o menos de eso? Hace muchos años que tuvieron unas clases de bases biológicas. Bueno, eso. Entonces, habitualmente los ansiolíticos, los clásicos de toda la vida son los barbitúricos y las benzodiazepinas. Entonces, esas dos familias de fármacos son importantes que la aprendamos cuando estamos viendo psicofarmacología, ¿sale? Barbitúricos y benzodiazepinas, ¿sabes? Bien. Ambos van a actuar en el receptor GABA, solo que no lo van a hacer exactamente en el mismo lugar. Entonces, las benzodiazepinas, ¿sí? Van a estar actuando en el receptor GABA-A, porque para eso también está fastidiosa la cosa. Ya saben que uno, mientras más se meta a estas partes de biología, más complejo se pone. Entonces, dentro de los receptores de GABA, ahora también hay varios tipos. Y entre de los varios tipos tienen subunidades. Sí, así está la onda.
Entonces, la subunidad, la alfa, la gamma también está siendo activada por benzodiazepinas, y los efectos de esta ansiolisis, esos efectos ansiolíticos van a tener mayor eficiencia cuando llega a las subunidades alfa 2, alfa 3 y alfa 5. Ahora, los barbitúricos, por su parte, también van a actuar en el receptor de GABA, pero lo van a hacer en la subunidad beta. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? Las benzodiazepinas, cuando se le pegan al receptor en esa subunidad, lo que van a hacer es que cuando llegue el GABA a su lugar de unión, esa bolita amarilla, ¿sí? El receptor, cuando se abra, va a abrirse por más tiempo. Se va a quedar abierto un mayor tiempo y entonces el cloro que antes pasaba y era poquito, ahora va a dejar abierta la puerta y va a pasar mucho. ¿Sí? Sí, sí. Hagan de cuenta la diferencia entre el metro y el metrobús. Entonces el metro llega a una estación, abre las puertas, la gente se amontona y dura un rato y luego se cierran las puertas, no pueden, se cierran, no pueden, hasta las 10,000 que ya por fin puedes avanzar. Y el metrobús, que apenas estás queriendo como salir y nada más dura 5 segundos, te cierra la puerta y ni siquiera te pudiste bajar en la estación que tú querías, te tienes que bajar en la siguiente o la otra. Entonces básicamente así funciona, ¿no? O sea, el GABA cuando se une, abre la puerta rápido, entra el cloro y rápido la cierra. Ahora, llegan las benzodiazepinas, el receptor se abre, se mantiene abierto por un buen tiempo, entra mucho más cloro y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la célula se hiperpolariza, es decir, es mucho más difícil que yo la pueda excitar, que yo la pueda activar. En el caso de los barbitúricos es casi que lo mismo, el receptor se abre, pero de forma intermitentemente más rápida. Entonces, uno deja abierto más tiempo, otro lo hace por periodos cortos, pero muchas veces. Así es como funciona la cosa. O sea, el chiste, para final de cuentas, es que mete más cloro, punto. Ya con eso. Ya si se quieren aprender todas las nimiedades de la farmacología, pues bueno, ahí las tienen. Bien, entonces, algunos ansiolíticos comunes son los que ven aquí. ¿Hay más? Sí. O sea, la fuente como más recomendable en general para ver farmacología en un texto, en un libro, es el de farmacología de Goodman y Gilman, y ahí viene, un listado. No me acuerdo si lo puse. Creo que no puse la tabla porque estaba muy grande. Pero estas son las que más se conocen. Entonces, en el caso de los barbitúricos, está el fenobarbital y el pentabarbital. Son de los más utilizados. ¿Sí? Ahora, para las benzodiazepinas, que sean las que ven en la derecha, en el cuadro azul, el diazepam es súper conocido. ¿No? ¿Sí lo ubican? Sí, porque es súper conocido, ¿no? Y ahorita no queda nadie, ¿no? Pues quién sabe cuál es, ¿no? No, es que es, si no mal recuerdo, creo que es la benzodiazepina más vieja. Entonces, pues es la más conocida. Esa es con la que muchas veces varias personas intentaron suicidarse. Entonces se tomaban un montón de diazepam, pero afortunadamente, como no habían estudiado farmacología, pues eso no iba a suceder. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que hayan sido tan ignorantes porque no iba a pasar. El perfil de seguridad del diazepam es muy alto. Llegar a dosis tóxica, no recuerdo exactamente cuánto era, pero, o sea, te tendrías que tomar, no, o sea, creo que ni siquiera te hace como el estómago para eso. Entonces lo único que hacen es dormirse por días, porque además el diazepam tiene un efecto con todos sus metabolitos. O sea, si tu diazepam llega a tu cuerpo, actúa y luego lo rompe el hígado y hace otro pedacito que es un metabolito que también es activo. Y ese metabolito sigue viajando por la sangre y lo cortan y ese segundo metabolito, ese segundo como desecho, también tiene actividad. Entonces, en general, el diazepam funciona bien y por mucho tiempo porque se va a metabolizar en nordazepam, ¿cómo se llama el otro? Era diazepam, nordazepam y
clonazepam, creo. Entonces, todos estos metabolitos tienen acción y sus efectos son muy prolongados. Ahora, para dejar noqueada a una persona es muy bueno, porque lo va a hacer por mucho tiempo. El asunto es que funcionalmente no es tan útil dejar noqueada a una persona ahí en la cama por tantas horas. Entonces, en general, cuando ya se busca como un tratamiento como más dirigido, el diazepam no es la primera opción, porque sus metabolitos van a hacer que esté con somnolencia todo el tiempo. Entonces, se utilizan algunas otras opciones como el clonazepam o el lorazepam, que van a tener pues un efecto como más controlado, más fácil de predecir y va a ser más funcional en general el individuo. ¿Sí? Digo, no es que el otro no sirva, nada más es que pues va a estar muy agotado, muy adormilado todo el rato. En el caso de los que tienen actividades más hipnóticas, como el midazolam, ese más que estarlo mandando para ataques de pánico y cosas por el estilo, más bien se utiliza en quirófano. Entonces, como es un potente hipnótico, es bueno como parte del cóctel que utilizan los anestesiólogos para inducir la anestesia. Entonces, si a alguien le van a operar y tiene que estar dormido durante la operación, entonces muchas veces se utiliza midazolam. Pero como les digo, o sea, va a depender mucho de cuál es el perfil que tenga cada fármaco, cuál va a ser su uso. Entonces, aunque tengamos una lista enorme de benzodiazepinas, no necesariamente todas las vamos a utilizar para lo mismo en todos los casos. Bien. Entonces, ahí hemos dicho, tiene efectos ansiolíticos en general, tanto barbitúricos como benzodiazepinas. Y de manera adicional va a tener acciones sedantes, acciones hipnóticas. Y dentro de estas, entonces podemos ver que podemos utilizarlo con fines anestésicos, con fines relajantes. Algo que también se llega a utilizar y mucho es para las crisis epilépticas, porque una de las maneras en las cuales se provocan estas crisis epilépticas es que los umbrales de excitabilidad pues ya están, o sea, a un pelito de ser activados todos. Entonces lo que haces es hiperpolarizas todas las neuronas, es decir, si tienes el umbral de excitabilidad, porque si se acuerdan del potencial de acción, entonces si tenemos aquí un potencial de acción que su umbral, vamos a poner el umbral aquí, se llega a activar, entonces rápidamente va a ser una despolarización y luego va a bajar, va a ser una hiperpolarización y regresa. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer cuando le pones uno de estos fármacos? El umbral lo vas a bajar y en vez de que esté allá arriba, ahora está como muchísimo más abajo. No, perdón, no estoy haciéndolo al revés. Perdón. La línea base, no era esta de aquí, lo vuelvo a pintar, porque si no va a quedar todo chueco. Entonces, vamos a volver a pintarlo. Tenemos aquí nuestra gráfica, es más, la hago más bonita para que sea mejor. Entonces, tienes tu primer potencial de acción aquí. Lo que vas a hacer cuando metas el cloro, ahora sí lo voy a pintar acá. Entonces, cuando vayas a meter el cloro, le vas a estar poniendo cargas negativas. Entonces, acuérdense que cuando se excitaba, era positivo, ¿no? Entonces, habíamos metido sodio, que se escribe así, ¿no? Le estamos poniendo cargas positivas, estamos haciendo que se active. Cuando metemos cloro, lo que vamos a hacer es que esta línea de aquí, en vez de bajar, ahí luego va a bajar hasta acá. Cuando habitualmente lo que hacía era regresar aquí y luego volver. Entonces lo vamos a poner hasta abajo. Y poder hacer que se active esa neurona va a costar mucho, mucho más. ¿Sí? Entonces va a ser más difícil que tengas actividades excitatorias. Que sí las vas a tener. Sí, porque si no te quedarías ahí pues muerto, ¿no? Pero va a ser en mucho menor medida.
Ujú. Entonces, así es como funciona esta cosa. Entonces, para que tú puedas volver a subir hasta allá, entonces no te vas a tardar ese momento, vas a tener que tardarte todo esto y luego ahora sí vas a volver a subir. Ujú. Bien. Ahora, como efectos adversos, bueno, quito mi dibujito, ahí está. Si no puedes activar tus neuronas tan rápido, pues tampoco vas a pensar tan rápido. Entonces, sí va a haber un deterioro cognitivo que sea evidente, ¿no? No vas a poder pensar igual que lo haces siempre. Y esto también, pues, obviamente va a afectar como memoria. Entonces, todos estos efectos van a ser también, como les digo, dosis dependiente y también van a depender mucho de la naturaleza del fármaco. Hay algunos fármacos que son más potentes que otros. Van a afectar el control motor, porque pues nuevamente pues está utilizando neuronas para poder controlar tus músculos. Entonces, personas que trabajen con maquinaria pesada o que vayan a manejar, pues se hace peligroso. Y si están utilizando otro fármaco que también tenga que ver con la inhibición del sistema nervioso, el más común socorrido utilizado a nivel mundial, pues es el alcohol. Entonces, el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso por excelencia, ¿sí? Y si te queda duda, pues acuérdate cómo mientras más tomas, pues más te quedas dormido, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué te pones high? ¿Te pones así como muy desinhibido? Si lo que haces es inhibirte, ¿no? Lo que pasa es que el alcohol va a inhibir a todas las neuronas, pero hay algunas que son más susceptibles que otras. Entonces, la inhibición es desde la parte más frontal, de la parte más rostral, hacia la parte más caudal. La parte más rostral va a tener a la corteza prefrontal. Son las neuronas más nuevas dentro de la evolución. Son las neuronas que están menos fuertes en general. Y son muy susceptibles. Igual que las del oído y también las del movimiento de los ojos son muy susceptibles. Entonces, en cuanto empiezan a tomar, pasan tres cosas. Uno, se marean porque la parte del equilibrio sufre. Dos, empiezan a ver doble porque la conjugación de la mirada requiere de activación muy específica. Y tres, se desinhiben porque dentro de la corteza prefrontal vamos a tener nuestro control inhibitorio. Entonces, si inhibes a tu inhibición, entonces vas a estar desinhibido. ¿Sí? O sea, ya no hay quien te frene. Entonces ya saben, cuando de repente les digan, ay, es que no lo quise hacer, lo hice porque estaba borracho. Ah, pues entonces lo hizo porque usted quería, ¿no? No estuvo su corteza prefrontal para decirle basta, ¿verdad? Entonces, pues sí, qué triste, ¿verdad? Pues bueno, continuamos. Entonces, las benzodiazepinas van a ser muy útiles para el trastorno de ansiedad generalizado, para el trastorno de pánico y pues de una u otra manera que haya algún momento de ansiedad y los estrés fuerte también son útiles. Alprazolam, clonazepam y lorazepam es de lo que más se usa. ¿Se puede utilizar el resto? Sí, también. Como les decía, el efecto es dosis dependiente. Entonces, mientras más le estés metiendo de dosis, estos efectos van a empezar a hacerse cada vez más y más potentes. Entonces, primero está la tranquilidad progresiva, ¿no? O sea, dejan de tener su nerviosismo. Les va a dar somnolencia. Después, esta somnolencia va a llegar al sueño completo, es decir, que se van a dormir. Después esto, o sea, esto, bueno, junto, aquí va pegado, va a haber una pérdida de conocimiento que puede llegar al coma. Más dosis o más deprimido el sistema nervioso va a llegar al punto de la anestesia quirúrgica, que es donde muchas veces, por ejemplo, les decía, con el midazolam se utiliza, pero si te pasas de cucharadas va a haber una depresión en los centros respiratorios y de regulación cardiovascular, que eso ya se encuentra en el tallo cerebral. Entonces, mientras más le metas, más
más, más peligroso. En el caso de, ojo, los barbitúricos, eso es súper, súper fácil que pueda pasar. ¿Sí? Entonces, por eso lo pongo hasta arriba. Los sedantes hipnóticos que no son benzodiazepinas pueden llegar hasta este desenlace mortal. De hecho, no sé si alguna de ustedes llegó a trabajar igual en psicología en parte como de laboratorio, en rama como experimental con ratas. ¿No? Bueno, cuando las ratas se dejan de utilizar por ciertos lineamientos de bioética, son sacrificadas y se usa el pentobarbital, que es un barbitúrico, ¿no? El que hayamos visto justamente acá, ¿no? Entonces, con una dosis letal, entonces deprimes el centro respiratorio, se quedan dormidas y adiós ratitas. ¿Sale? Bien. Entonces, pues ocupemos la última parte de nuestra sesión para platicar un poquito acerca de antiepilépticos, ¿va? Para platicar de antiepilépticos, pues nada más de manera muy rápida y sencilla, porque pues no es clase de epilepsia, pero pues algo tenemos que decir de eso, es que las crisis convulsivas, la epilepsia en general, ha tenido con el paso del tiempo muchos cambios en sus clasificaciones, ¿no? Entonces antes estaba esto del grand mal y el petit mal y estas cosas, pero pues ahorita ya está como más en desuso eso y por lo menos la última clasificación que yo busqué estaba así, como parciales y generalizadas, pero no me sorprendería que en unos años haya otra nueva, porque a cada rato las cambian. Bien, las crisis parciales se diferencian de las generalizadas porque las parciales están como en un sitio y las generalizadas, en su nombre está la penitencia, van a abarcar pues todo el cerebro para entenderlo de manera sencilla. Entonces las generalizadas van a estar van a estar afectando los dos hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Habitualmente, casi siempre inician en un punto o unos focos epilépticos o epileptogénicos, se puede decir de ambas maneras, y van, vamos a decir, contagiando al resto de las neuronas. Ahorita vamos a ver cómo. Y las parciales habitualmente se quedan en un solo punto o se pueden expandir, pero no son tantos. Entonces pueden haber parciales simples o parciales complejas. En el caso de las generalizadas, ahí es donde vamos a encontrar los casos de epilepsia que son como más conocidos hasta por la abuelita, ¿no? O sea, los que ves que están convulsionando, ¿no? Pero dentro de las crisis convulsivas pueden haber distintos tipos, ¿no? Que serían las tónicas, que es decir, el tono muscular incrementa, es decir, que solo se contrae por todos lados. Las clónicas, donde se mueve. Las tónico-clónicas, que son las crisis convulsivas por excelencia, las que ven en las películas, en las series, todas esas, que se ve que ahí están. Esas son las tónico-clónicas generalizadas. Las mioclónicas son un poquito diferentes. Aquí lo que hacen son fasciculaciones. Y las crisis de ausencia, aquí no van a haber movimientos de contracción y relajación. Lo que va a hacer es que de repente se desconecta el individuo, así como cuando de repente estás en la clase, ¿no? Y te quedas viendo un punto ahí en el, en el pizarrón y así de que, fulanita, ¿no? María, ¿qué? Ahora, la diferencia de la ausencia con las ausencias que se tienen en clases es que una crisis de ausencia no tiene contacto con el medio. Entonces, aunque le hablen, no puede recibir esa información. Y habitualmente no se dan cuenta de que eso pasa, a menos que se den en la torre. Ejemplo, la persona con crisis de ausencia lo que va a hacer es desconectarse del medio, pero en muchas ocasiones siguen haciendo lo que ya estaban haciendo. ¿Sale? ¿Cómo es eso? O sea, la persona que, por ejemplo, se estaba botonando,
la camisa, se sigue abotonando, 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 abotonando y luego regresa y termina, no se dio cuenta que pasó. Pero si estaba manejando la bicicleta, entonces de repente cuando regrese va a estar en el suelo si es que chocó con algo. Entonces, pues ahí ese es el problema con las ausencias, ¿no? Pues que se pueden golpear, no se dan cuenta. Y en una convulsión, bueno, en una convulsión o en una epilepsia parcial, no se va a perder el conocimiento. Todas las crisis epilépticas generalizadas, sí se pierde el contacto con el medio. ¿Sale? Pues con eso. Ahora, entonces, nuevamente volvemos a hablar de GABA y glutamato, ¿no? Entonces, en la medida en la que más excitación haya dentro de este ambiente neuronal, va a ser más fácil que se vuelvan a excitar. Entonces, si yo tengo nuevamente esta grafiquita y meto muchas cargas positivas, entonces primero voy a tener mi potencial de acción y luego cuando quiera llegar abajo y esté en la hiperpolarización, en vez de que se vaya al sitio que le corresponde, va a ser más fácil que se quede más arriba y se vuelva a activar y otra vez se quede más arriba y se vuelve a activar hasta que se quede en un constante activación. ¿Sale? Donde el umbral ya es muy fácil de alcanzar y los potenciales de acción son muy, muy, muy frecuentes. ¿Por qué pasa? Cuando una neurona está siendo activada, lo normal es que haya un incremento de calcio. Entonces, parte del potencial de acción y todo este rollo tiene que ver con cuánto calcio intracelular puede haber. Ahora, si hay muchas sinapsis al mismo tiempo, de manera frecuente y sin control, lo que va a pasar es que van a haber varios neurotransmisores excitadores en toda esta zona externa. Entre otros puede ser el glutamato. Entonces, en toda esta zona va a haber un montón de neurotransmisores fuera que pueden no solamente activar esas de aquí, sino empezar a activar a las vecinas. Y otra cosa que va a pasar es que en la medida que se está activando la neurona y no le das oportunidad de que se recupere por completo, lo que va a suceder es que ese calcio que se está saliendo va a estar incrementando en todos los alrededores y lo que va a hacer es que todas las neuronas que se encuentran por ahí se van a empezar a activar de manera más rápida. A este tipo de efecto se le llama, se le pongo en el chat, excitotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Que cito, célula, ex, fuera, toxicidad. Entonces hay una mayor activación de estas células por componentes que se encuentran afuera, ¿sí? De manera desmedida, ¿sí? Entonces los neurotransmisores que están siendo activados por el glutamato van a ser de todos los tipos de de receptores excitadores, que serían los receptores AMPA, los receptores NMDA y los receptores de kainato, que son los receptores que son los excitadores del sistema nervioso central. Todos activa GABA. Entonces, si hay, perdón, GABA, glutamato. Entonces, todos activan el glutamato. Entonces, si hay una gran cantidad de glutamato por ahí rondando, va a activar a las neuronas por 3 vías diferentes en todos lados. ¿Sí? Por eso es que el efecto es tan potente y se puede dispersar. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Normalmente porque hay un lugar muy concreto en el cerebro, que es el que estaría dibujado aquí. Entonces sería el foco epileptogénico,
que lo que va a hacer es empezar a disparar de manera más frecuente. Entonces lo hace de forma anormal y va a hacer que de poquito a poquito se empiece a hacer esta como conglomerado de neurotransmisores excitadores y también de la cantidad de calcio, que en un punto dado va a hacer que, digamos, estalle y todos empiezan a disparar, todas las vecinas empiezan a disparar a los lados y entonces se activan a las de lado, a las de lado, a las de lado, hasta que se empieza a distribuir esta actividad. Si llega a cruzar el cuerpo calloso, entonces va a llegar al otro lado y va a ser una crisis generalizada. Entonces, dependiendo también de la ubicación del foco epileptogénico o el número de focos epileptogénicos, es la facilidad con la que puede migrar hacia el otro lado y hacerse generalizada. Aquí tiene una relevancia muy importante la activación excitatoria al tálamo, porque en general, aunque podemos ver este tipo de actividades eléctricas con varios, se les dicen trenes, estos picos, ¿sí? ¿Sí? En general la frecuencia no es tan alta. Y eso es algo que es como curioso porque la corteza, cuando estás despierto, con ojos abiertos o despierto con ojos cerrados en general, bueno, especialmente con ojos abiertos, es mucho más rápida y podemos observar de repente que hay ciclos que pueden ser lentos y constantes, pero con varios trenes de acción. Entonces, eso quiere decir que hay un motor que está mandando potenciales eléctricos a frecuencias bajas y eso lo hace el tálamo. Entonces, es una comunicación corteza, tálamo, corteza, tálamo, corteza, tálamo, y entonces es cuando empiezan a tener esos eventos rítmicos. Pero bueno, digo, para quien quería saber neurofisiología un poquillo, así es como funciona esta cosa, ¿no? El evento, si yo tomo esa palabra y la pongo en esta lengua del argot médico, se le dice ictus. Entonces, por eso es que a veces le dicen ictus a la epilepsia, pero la epilepsia no es el ictus es el momento en el que sucedió. ¿Sale? Bien, ahora, depende de qué tipo de crisis epiléptica tengamos, es qué fármaco elegimos. Digo que para la mayoría de crisis vamos a utilizar la vieja confiable del valproato, porque está para todos. Pero no, o sea, hay distintas, distintas selecciones dependiendo de las características de la epilepsia y sobre todo y más importante, digo, porque pues cualquier individuo podría entonces recetar antiepilépticos, ¿no? Siempre la vieja confiable del valproato. Pero es un poco más complicado porque va a depender del historial de la persona y por eso es que siempre se le está fastidiando a todos los individuos que están estudiando algún tipo de carrera de salud que la historia clínica es muy importante, ¿no? Porque dependiendo de eso es qué tipo de fármaco se va a utilizar, porque hay algunos que no son convenientes para ciertas personas por cuestiones propias, ¿no? Como si sirve o no sirve bien el hígado, si sirve o no sirve bien el riñón, si tiene otro medicamento, si tiene alguna otra enfermedad de base, todo este tipo de cosas son importantes para poder saber qué es lo que se va a utilizar. Hay algunos fármacos que pueden ser especialmente más útiles en cierto tipo de crisis como las de ausencia, ¿no? La etosuxamida, que creo que no está en esta gráfico. Porque está en la siguiente. O no la puse. Sí la puse. Bien. La etosuxamida, por ejemplo, es muy buena para las crisis de ausencia, aunque no sé si ya actualmente, porque yo cuando me quedé, que todavía veía de estas cosas antes de que me enfocaran en los niños, no había en México, ¿no? Entonces, o había que pedirla para un envío internacional o pues consigues otra cosa, ¿no? Entonces,
Hay veces que los fármacos más eficientes no necesariamente están al alcance, ya sea porque no los venden aquí o porque pueden estar muy caros. ¿Sí? Entonces, como ven, no necesariamente siempre se utiliza lo mismo. Se va a estar pensando en qué tipo de crisis hay. Voy a regresarme un poquito a la otra diapositiva, a la anterior. Entonces, aquí podemos ver que en la clasificación de crisis parciales podemos tener simple, podemos tener parcial compleja y inclusive podemos tener en algunas clasificaciones crisis parcial con y entonces ya le pones algo. Pero aquí no pierde la conciencia. O sea, puede tener algún tipo de movimiento anormal, tónico-clónico, por ejemplo, pero teóricamente no debería estar aquí. Pero hay algunas que algunos neurólogos que lo que dicen es como que tienen una crisis parcial que luego se generaliza. Entonces, como... O sea, entonces, ¿cuál era el punto de hacer una clasificación entre parcial y compleja si va a ser una parcial que va a ser generalizada, ¿no? Pero bueno, así son los neurólogos, también locos. Pero bueno, entonces, eso... ¿qué más? ¿Cuánto tiempo tenemos? 48. No me acuerdo cuántas diapositivas me faltan. Sí, bien, entonces, en general, el mecanismo de acción de los anticonvulsivos va a ser disminuir las descargas que son constantes en estas neuronas. Entonces, para lograrlo, va a utilizar distintos tipos de mecanismos de acción. Lo que vamos a estar más enfocados es que los receptores que sirven para inhibir estén trabajando lo más posible, ¿no? Entonces, lo más habitual es que se utilice algún tipo de medicamento, en este caso, por ejemplo, para el GABA. Y disminuir como la conductancia, por ejemplo, de calcio, también, porque eso es lo que hemos comentado, ¿no? O sea, si hay una gran cantidad de calcio y están incrementando la frecuencia de disparo de las neuronas, pues entonces podemos disminuir la cantidad de calcio extracelular. Básicamente, entonces lo que vamos a ver es que tenemos dos tipos de acción. Una, o estamos ayudando a la inhibición a que sea más potente, como con el GABA, o la otra, los transportadores que excitan a la neurona, los vamos a bloquear. Entonces, esas son las dos opciones. Si tú sabes que se activa con el sodio y se inactiva con el cloro, entonces lo que deberías de buscar es un fármaco que o bloquee la entrada del sodio o que aumente la entrada de cloro. ¿Sí se entiende? Está fácil, ¿no? O sea, la parte difícil es saber cuál es cuál y cuál es la dosis y todo este rollo, ¿no? Pero, o sea, en términos simples y llanos, o disminuyes la excitación o aumentas la inhibición. Y así ya nos evitamos de problemas. Entonces, si yo tengo un canal de sodio que hace que se active mi neurona y yo lo que quiero es bloquearlo, entonces puedo utilizar carbamazepina, fenilidantoína, topiramato, lamotrigina, valproato, sonizamida, o sea, estos medicamentos que habíamos visto justo en las diapositivas inmediatas anteriores. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear la excitabilidad. Bloqueamos el canal de sodio y entonces vamos a disminuir las veces en las que se vaya a estar activando y por lo tanto no se va a llegar a esta excitotoxicidad. O si ya estamos ahí, que no se mantenga, porque también
hay algo que es la epilepsia refractaria, y es que a los individuos que tienen epilepsia les llega un ictus en algún momento y luego se le quita, ¿no? Y puede estar un rato, pueden ser días, semanas, meses o inclusive años sin tener alguna crisis epiléptica. Y después vuelve, ¿no? Entonces, hay algunas ocasiones en las que la excitotoxicidad es tan alta, es decir, todos estos componentes de desecho, las grandes cantidades de neurotransmisores excitadores y las grandes cantidades de calcio extracelular está todavía tan alta que le da una crisis epiléptica y entonces al ratito le da otra. Y al ratito le da otra. Y al ratito le da otra. Eso es súper peligroso, súper peligroso, porque se va a acabar sus recursos. Entonces sí puede llegar el punto en el que ciertas zonas puedan llegar a sufrir tanto que se puedan llegar a inclusive hasta morir ciertos grupos neuronales. Entonces hay ciertos síndromes epilépticos como el de Wolff Parkinson White que sí tiene crisis epilépticas de muy difícil control y el individuo puede ir perdiendo habilidades, o en el caso de estas personas, que por ejemplo los niños, cuando van ganando habilidades del desarrollo, llega la crisis epiléptica y les vuelve a dar, y entonces cuando vuelven a la consulta, las habilidades que había ganado ya las perdió y ahora tenemos que volver a empezar. Entonces, en el caso de los niños chiquitos, ¿no? Estamos hablando de bebés en desarrollo, primeros 2 a 5 años, pueden haber pérdida de hitos del desarrollo. ¿Sí? Se puede echar para atrás eso y pues es muy triste. Entonces, aquí vemos en esta parte de acá, de la segunda columna, vemos que hay distintos tipos de fármacos. En general, hay ciertas maneras en las cuales se abrevian para facilidad pues, de quién sabe quién, ¿no? Porque siempre es un problema estar leyendo y sabiendo cuáles, pero bueno, hay algunas que sí como que te las cachas más rápido, ¿no? Como el valproato, BPA, ¿no? O la carbamazepina, esta de aquí, ¿no? Como fácil de ver. Van a inactivar rápidamente, en otros casos como la motrigina, la cosamida, van a hacer una activación más lenta. Y esto va a tener como consecuencia ciertas características diferentes. Entonces, lo que quiere hacer es, 1, bloquear la propagación de potenciales de acción. Eso es lo que usted súper urge. 2, una vez que ya dejaron de estar disparando tanto, intentar estabilizar las membranas para que no se estén excitando tan rápido. O sea, una cosa es que estés activándote y otra cosa es que estés muy susceptible a que te vayas a volver a activar. ¿Sale? Y 3, que esos sitios de focos epileptógenos se inhiban suficiente para que ya dejen de estar disparando tan rápido. Bien. Entonces, yo les había comentado, tú puedes, 1, o bloquear la excitación, o lo que puedes hacer es incrementar la inhibición. Entonces, en el caso de que si quieres incrementar la inhibición o quieres mejorar la conductancia al cloro, entonces tienes algunas opciones, ¿no? Como el valproato, como la vigabatrina, y los conocidos de hace ratito, las benzodiazepinas y los barbitúricos. Porque son los que hemos visto, ¿no? Que trabajan con el cloro, pues también te pueden servir aquí. Entonces, aunque sean ansiolíticos, también en muchas ocasiones se utilizan para controlar crisis epilépticas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Son 9:56. Acá tenemos nuevamente
Fíjense. Entonces, de hecho, se puede excitar con sodio, pero también les dije, el calcio extracelular, al momento en que se mete en la neurona, la activa. Entonces, también tenemos otra vía por la cual podemos actuar. Si yo bloqueo los transportadores de calcio, entonces voy a disminuir la excitación. Y entonces aquí tenemos otra vez al valproato. Por eso le digo que es la vieja confiable. Tiene 3 mecanismos de acción, ¿sí? ¿Sí se fijaron? Entonces bloquea el canal del sodio, ¿no? Aquí lo vemos aquí. ¿Sí? Aumenta el del GABA y bloquea el del calcio. Entonces, pues, por eso es la vieja confiable. Pues es de los que más se usan. Porque tiene varias maneras de estabilizar la actividad de la neurona. Porque disminuyes la excitabilidad, bloqueando el calcio. Disminuyes la frecuencia de disparo, bloqueando el sodio. Y incrementas la inhibición, mejorando la conductancia al cloro por GABA. ¿Sí? Digo, obviamente habrá medicamentos más específicos para ciertos tipos en concreto de crisis epilépticas, y por eso es que el neurólogo es el que debe de mandar la medicación y no uno, ¿verdad? Bien, de aquí, ¿qué más? Aquí ya me voy a brincar porque ya nos quedan 2 minutos. Nada más hablar de que algunos de ellos, como el valproato y como el 90% de los fármacos, no se pueden usar en el embarazo por riesgo de teratogenicidad, que significa que pueden hacer daño al bebé. Las mujeres con epilepsia se pueden embarazar, sí, pero previamente deben de tener sus consultas preconcepcionales, ya no nada más prenatales, sino preconcepcionales, para antes de tener su embarazo, primero hacer un plan y revisar si el medicamento que utilizan es compatible o se cambia por otro. Ahí está la molécula del ácido valproico. Metabolismo hepático el 95%, entonces no es buena idea tomar alcohol. Uno de los efectos negativos para muchas personas. Ahí está la carbamazepina, ¿no? En su estructura química. Sí, también el metabolismo es hígado y riñón. También no es buena idea tomar alcohol, definitivamente. Tampoco paracetamol. Y también todos que tengan que ver con esto del metabolismo hepático en grandes cantidades, paracetamol, alcohol y también muchos de los medicamentos que se usan para quitar parásitos no son convenientes. Se tiene que tener una asesoría previa con el médico. Igual la fenitoína. Y ya son las 10 exactamente. Muy bien. No me quiero despedir sin antes preguntarles, ¿tienen alguna duda? Por acá no. Y nada. Bien, entonces, que pasen muy bonita noche. Cenan si no lo han hecho, que descansen. Bonita noche. Nos vemos la siguiente semana.